En este momento, la doctora Celia Valderrama, junto a su conferencia Sanamente, Estrategia del Cuidado de la Salud Mental. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya es viernes y el cuerpo lo sabe? Oh. Y estamos cerrando congreso. Bueno, pues muy contenta de estar con ustedes el día de hoy aquí, poder hablar de un tema que tiene una relevancia importante en el mundo organizacional, en el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo y en la sociedad en general, que es la salud mental. Un tema del que no estamos muy acostumbrados a hablar porque nos han enseñado que es algo que debemos tener allí reservado, pero que la pandemia, entre todas las cosas que nos enseñó, nos dijo es importante prestarle atención, es importante empezar a gestionarla y vamos a hablar un poco acerca de qué podemos hacer en nuestras organizaciones para gestionar la salud mental y para el cuidado del bienestar de las personas. Y allí, pues, antes de arrancar, súper importante que tengamos todos muy claro qué es esto de la salud mental. No sé si a alguien se le ocurre alguna cosa por ahí cuando uno dice salud mental. Así, súper rápido, ¿a alguien se le ocurre? Si yo digo salud mental, ¿qué será eso? Paz. Muy bien. Bienestar, convivencia, muy bien. Fíjense, tranquilidad, sí señor, súper bien. Fíjense que esto es parte de lo que hemos venido deconstruyendo en la sociedad, porque antes cuando nos decían salud mental, nosotros nos imaginábamos allá a la persona en el centro psiquiátrico, ¿cierto? Y decían, no, eso es algo de salud mental, mejor ni lo hablemos, o mejor dejémoselo solo a la psicóloga. Pero fíjense ustedes que la paz, el bienestar, la tranquilidad, la convivencia son aspectos que generamos y gestionamos en la interrelación con las personas en todos los escenarios en los que estamos y por supuesto en nuestras organizaciones. Y esta gestión es la que nos invita a ser el producto de ARL AXA Colpatria Sanamente, del que les quiero hablar el día de hoy. Sanamente nace con un objetivo importante y es que como organizaciones nos empecemos a preguntar qué es lo que sabemos nosotros sobre salud mental, qué es lo que hacemos en la empresa con respecto a la salud mental y qué es lo que saben nuestros trabajadores, porque así como yo les pregunté a ustedes, seguramente nuestros supervisores, operarios de mandos, guardas de seguridad, todos los equipos de trabajo de nuestras empresas tienen un concepto de lo que es salud mental y a partir de la gestión de ese conocimiento que tenemos, los invita sanamente a hacer un proceso en el que podamos incrementar la percepción de bienestar de las personas que hacen parte de nuestra organización. ¿Cómo nos invita a hacerlo sanamente? Desde el escenario de la prevención de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, con actividades orientadas a informar, capacitar y desarrollar habilidades para la convivencia que promuevan la salud mental en las organizaciones. Entonces, pues, bienvenidos a Sanamente. Esta estrategia se pensó desde un modelo que nos gusta. Bueno, a mí me encanta hablar de Sanamente porque es un producto que se construyó desde la conciencia, desde la experiencia que tenemos con la gestión de los factores psicosociales en las organizaciones. Como les contaban hace un momentico, yo soy psicóloga, bueno, no creo que no les contaban, yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, estoy haciendo una maestría en psicología comunitaria. Aquí donde me ven, llevo muchos años trabajando en el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo. Yo sé que parece que tuviera 30 años, pero no. Entonces, pues, desde todo este proceso y esta experiencia que hemos venido teniendo con la gestión de los factores psicosociales, con el abordaje de las enfermedades de la esfera mental en las organizaciones, pues se construye este instrumento. Y para entenderlo mejor, para poder hacer esta construcción de esta herramienta, se nos ocurre una alternativa y es que pensemos en que las organizaciones, tanto como el mundo actualmente, son entornos VICA. ¿Han oído este concepto de los entornos VICA alguna vez? O los entornos VUCA por sus siglas, como una sigla en inglés. Sí, señor. Entonces resulta que
Cuando se presentó el incidente de las Torres Gemelas, el ejército norteamericano se plantea cómo desde el proceso de defensa que debemos tener, tenemos que empezar a concebir que las cosas pueden cambiar repentinamente, ¿cierto? Y este es un concepto que empieza a extenderse en la comprensión de las relaciones sociales, de las organizaciones, de los diferentes grupos donde haya personas. Y es que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Y cada vez esto es más frecuente, ¿cierto? Estamos terminando de vivir una experiencia que nos habló mucho de esos entornos cambiantes, la pandemia, ¿cierto? Entonces un día nos dijeron que existía la posibilidad de que un virus nos hiciera aislarnos y al poco tiempo nos aislaron, ¿cierto? Y empezamos a trabajar de una manera que no sabíamos trabajar, a relacionarnos de una manera que no conocíamos en ese momento. Y nuestras organizaciones entonces, la invitación es que las entendamos como estos entornos VICA, entornos en los que cambian las cosas constantemente. ¿Sí o no? ¿Será que en las empresas las cosas cambian rápidamente o no? ¿O no tanto? En algunas sí, en otras no tanto, ¿cierto? A veces tenemos, por ejemplo, mucha experiencia con trabajar con un tipo de clientes, no sé, hidrocarburos, por ejemplo, pero nos sale un contrato para trabajar con otro tipo de clientes totalmente diferente en el área de logística, por ejemplo, y entonces tengo que cambiar todos mis procedimientos de seguridad rápidamente, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre con los entornos VICA o entornos VUCA. Esta sigla significa que las organizaciones actualmente son entornos volátiles, es decir, que las cosas pueden cambiar de manera repentina. Son entornos donde se genera incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ya les voy a explicar un poquito más de estos 4 conceptos porque son 4 conceptos súper claves para que entendamos de qué se trata sanamente. Resulta entonces que sanamente entendiendo que nuestras organizaciones son entornos VICA, se propone utilizar herramientas desde la arteterapia, y la arteterapia no como una herramienta clínica, sino como una herramienta de tejido social en la organización, una herramienta que nos permita aproximarnos a la manera en que nos relacionamos las personas en el trabajo para que desde allí generemos escenarios protectores en los que exista paz, tranquilidad, bienestar, convivencia, todos esos aspectos que ustedes mencionaron como salud mental. Activando 4 competencias esenciales. Una es la resiliencia, que las personas tengan la capacidad de sobreponerse a las cosas. Otra es el bucle de la emoción, que tiene que ver con la comprensión que existe de la relación que hay entre lo que pensamos, lo que sentimos en el cuerpo y lo que hacemos. ¿Cómo existe una relación entre todo esto? El estilo emocional positivo, que no tiene que ver o no hace referencia a que pensemos que todo es bueno, que todo es bonito, que todo es perfecto, porque claramente entendemos que no ocurre de esa manera, ¿cierto? A veces en la vida las cosas son difíciles, a veces tenemos problemas y tenemos que enfrentarlos, pero tener un estilo emocional positivo nos permite afrontar estas situaciones de la vida de una manera que nos lleve a ver lo que es, lo que nos está enseñando la situación y a encontrar las herramientas que tenemos para afrontarla. Y por supuesto, desarrollando una habilidad que es absolutamente necesaria para la gestión de la salud mental, que es la habilidad social. Esa capacidad que tenemos de escuchar lo que el otro necesita, de comunicar lo que yo necesito y de construir puentes y relaciones que permitan solucionar los problemas que se presentan en el mundo laboral. Aquí una explicación muy rápida acerca de qué significan los entornos VICA para comprender la organización. Entonces, cuando existen estos escenarios de incertidumbre, entonces cuando se presentan situaciones de cambio acelerado, y tenemos ausencia o poca información con respecto a lo que está pasando, pues necesariamente algo que pasa con los seres humanos es que a los seres humanos nos gusta predecir, y ustedes que trabajan en el mundo de la seguridad más que en cualquier otro lado, nos gusta predecir lo que va a pasar, ¿cierto? Nos gusta tener el control para poder mitigar los riesgos o lo que nos pueda afectar.
En el mundo de la salud mental ocurre igual. A los seres humanos nos gusta saber qué va a pasar. Por ejemplo, si estoy casado o casada, me gustaría saber si voy a seguir casado o casada de aquí a 3 años, a 5 años, a 10 años, ¿cierto? Pero cuando existe incertidumbre, cuando no sé si las cosas van a seguir siendo de esa manera, pues puede que yo empiece a desarrollar algunas dificultades. Un ejemplo de incertidumbre en el trabajo, cuando un trabajador que está haciendo teletrabajo le solicita, por ejemplo, a su líder, le dice, bueno, yo estoy haciendo teletrabajo, líder, para hacer este proceso de informes que hago, yo podría trabajar de 6 a 2 de la tarde y así a las 2 de la tarde ya podría dedicarme a las tareas con mis hijos. Y el jefe le responde, voy a validarlo con nómina, con recursos humanos, con seguridad y salud en el trabajo, a ver qué me dice. Y así pasan 2, 3 meses, 4 meses y el señor no recibe respuesta. Este es un escenario de incertidumbre. ¿Qué es lo importante en el escenario de incertidumbre? Que tengamos la capacidad de proporcionar información clara y oportuna a las personas para que podamos disminuir el malestar que puede generar la incertidumbre, porque la incertidumbre por sí sola no es mala, pues es algo que existe necesariamente, pero cuando no tenemos información suficiente sobre lo que está significando ese escenario que no es claro, pues podemos empezar a desarrollar algún tipo de dificultad para adaptarme. Señor. Perdón, se nos fallas técnicas. Por ejemplo, esto es un escenario VICA. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa la complejidad? Resulta que en este momento de la historia de la humanidad, por más que exista la intención de alinear la información, existen muchas entradas de información que hacen que se haga más difícil centralizarla, ¿cierto? Entonces empezamos a tener la interacción de diferentes variables en los procesos de comunicación de los cambios. Y cuando esto ocurre, cuando hay muchas entradas de información, cuando la información no es clara, pues decimos que es compleja, ¿cierto? Un ejemplo. Existe, por ejemplo, una empresa que decide empezar a implementar teletrabajo, pero entonces no conoce las características sociodemográficas de su población trabajadora. Tiene población trabajadora de millennials y tiene también baby boomers, que les cuesta mucho trabajo adaptarse a la tecnología, porque aprendieron a trabajar de una manera diferente, no porque estén mal, sino porque tienen un estilo de trabajo diferente. Cuando eso ocurre, si no tenemos a consideración estas diferencias generacionales, pues empezamos a generar complejidad para algunas de las partes. Entonces, probablemente algunos de nuestros colaboradores no se adapten fácilmente a este cambio. Ahora, ¿qué significa esto de la ambigüedad? Cuando la información proviene de diferentes partes, ¿cierto? Entonces, resulta que en las organizaciones, y ustedes no me dejan mentir, existen canales de comunicación oficial y canales de comunicación no oficiales, ¿cierto? Entonces puede ser que en nuestros comunicados oficiales digamos una cosa, pero puede ser que en los pasillos de la organización se digan otras, o en los grupos de WhatsApp no oficiales se digan unas cosas diferentes, ¿cierto? Y cuando esto ocurre, pues se genera ambigüedad en la comunicación. Nuevamente, nuestro colaborador tendrá dificultad para afrontar ese cambio y adaptarse a lo que le estamos diciendo. Un ejemplo de ambigüedad, cuando pasó esto del aislamiento, volviendo a mi ejemplo inicial, resulta que en la hora del almuerzo, antes de que se aislaran las personas, un grupo de trabajo fue a almorzar con su líder. Y entonces resulta que en unos grupos secretos de WhatsApp están diciendo que van a rodar cabezas porque no todos pueden trabajar aislados. Y entonces le preguntan al líder, pero como el líder no tiene clara la información tampoco, porque no fue una información, porque fue una información compleja, solo le dijeron, no deje que pase nada, mantenga la calma. Entonces pues él dice, tranquilos, mantengan la calma. Y entonces el equipo de trabajo sigue con las mismas preguntas.
Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos frente a este escenario, cuando a estos escenarios VICA, es importante que nos preguntemos sobre cómo estamos desde nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, garantizando momentos de bienestar y entornos de trabajo seguros y saludables. Y es que el tema de la salud mental no es un tema que tenga que estar aparte en algún lado o que tengamos que tener allá en una carpeta que se llama programa de salud mental. Todo lo que hacemos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo afecta la salud mental de las personas. Si yo les entrego los elementos de protección personal, si realizo capacitaciones, si actualizo mi matriz de peligros y riesgos, si tengo claramente definida mi ruta asistencial para enfermedades y accidentes de trabajo, estoy generando un escenario de salud mental para mis colaboradores. Entonces, ahora, volviendo a lo que significa sanamente, ¿por qué recomendamos implementarlo? Porque finalmente nuestra empresa es el lugar donde pasamos más días de la vida, más horas en el día, ¿cierto? De las 12 o 14 horas que usted está despierto, 8 horas mínimo está en el trabajo. Así que es en la empresa donde nosotros aprendemos a comunicarnos, a resolver problemas, a afrontar las situaciones de la vida. Y aunque no nos demos cuenta, se lo enseñamos también a nuestras familias. De la manera en que yo afronto los problemas, mis hijos también están aprendiendo a afrontarlos. Por esa razón, cuando decimos que somos conscientes de la salud mental y que cuidamos el capital humano, pues estamos generando entornos de trabajo adaptativos con seres humanos que puedan aportar a la sociedad. ¿Qué implica o cuál es el impacto que tiene sanamente en nuestra organización? Pues nos va a permitir incrementar esta percepción de bienestar de nuestros colaboradores, y algo súper clave es que nos va a permitir tener indicadores de la gestión de la salud mental, que eso es de algo de lo que nos preguntamos mucho en los sistemas de gestión, ¿cierto? Decimos, uy, pero venga, ¿yo cómo hago para saber si en mi empresa sí hay salud mental o no? ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo medir? Sanamente nos permite establecer unos indicadores que nos puedan mostrar cómo hemos venido desarrollando acciones progresivamente para generar entornos de trabajo seguros y saludables. Bueno, esto es un poco lo que ya estábamos hablando de los entornos VICA. A partir pues, de este proceso empezamos a generar escenarios en los que las personas son flexibles. Muy importante, la responsabilidad normativa que tenemos con respecto a la salud mental en las empresas. Resulta que hay una responsabilidad tanto de las organizaciones como de la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Que están plasmadas en la ley 1616, en la resolución 4886, en la ley 1857, en las resoluciones 2404 y 2646. Y por supuesto, aquí está también incluida la circular 064 que dejó de estar en vigencia el 30 de junio. Sin embargo, a mí me gusta mucho esta circular. Pienso que es un referente importante para que tengamos presente, por lo menos como referente bibliográfico, al momento de afrontar o ver cómo estoy gestionando la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Y qué nos dicen estas normas en conclusión? Nos dicen que las empresas tenemos la responsabilidad de promover la salud mental de los colaboradores y que la ARL tiene la responsabilidad de direccionar estos procesos, y en ese proceso de direccionamiento pues está sanamente. ¿Listo? Yo sé que les he dicho sanamente miles de veces en esta conversación, pero no les he explicado de qué se trata, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a hablar de qué se trata sanamente, cómo funciona esto. Resulta que para sanamente AXA Colpatria, las empresas pueden tener 3 niveles diferentes de desarrollo de la gestión de la salud mental. Estos niveles de desarrollo no nos están diciendo que en su empresa tenga mayor salud mental o menor salud mental. Lo que nos está hablando es de la gestión que hemos venido desarrollando en la salud mental de nuestros colaboradores, de nuestros equipos de trabajo.
Entonces el nivel número 1, que se llama Vamos Empezando, es donde están estas empresas que están aún haciendo un acercamiento a los requisitos normativos y están empezando a construir sus pilares para la gestión de la salud mental. El nivel número 2, que se llama Vamos Caminando, es donde se ubicarán aquellas empresas que ya han venido generando un proceso y han incrementado la flexibilidad de las personas y de los grupos de trabajo para afrontar las situaciones de la vida. Y el nivel número 3, que se llama Construyendo Nuevos Caminos, es donde se ubican aquellas empresas que ya tienen un sistema de recuperación estructurado frente a los entornos VICA, entonces que ya saben claramente qué hacer cuando hay un cambio y que están listas para posicionar a las personas en el proceso de flexibilización ante los diferentes cambios o escenarios que se puedan presentar en el mundo laboral. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, yo hablo como perdida, así que si alguno tiene alguna duda, y me gustan las cosas conversaditas, entonces si alguno tiene alguna duda, con todo gusto me preguntan, ¿listo? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para saber en cuál nivel se encuentra nuestra empresa? Eso lo haremos en nuestra fase, creo que aquí me faltó un pedacito, en nuestra fase número 1, que se llama de conocimiento previo. Esto está como el teletrabajo, tengo el vecino taladrando por ahí al lado. Listo, entonces en nuestra fase de conocimiento previo es en la que identificaremos si nuestra organización está en el nivel 1, 2 y 3. Y a partir de esa identificación estableceremos qué gestión desarrollaremos en la fase número 2, que se llama de construcción del conocimiento. Y finalmente, en nuestra fase número 3, una vez que hayamos implementado este ejercicio de construcción del conocimiento, podremos hacer algo que llamamos dinamización del conocimiento. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo gestionar la salud mental de mis trabajadores 6 meses y no volverla a gestionar, ¿cierto? Claramente tengo que garantizar que haya un proceso de mejora continua que esté y que haga parte de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo todo el tiempo, debe estar allí todo el tiempo. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces en nuestra fase número 1? En la fase de conocimiento previo vamos a socializar el programa. ¿Qué pasa con este tema de la salud mental? Es importante que no sea algo que ocurre específicamente o solamente en los altos niveles de la organización, sino que ocurre en los 3 niveles de la organización. Entonces, tanto en el nivel estratégico como en el táctico como en el operativo, les contamos de qué se trata esto. ¿Qué es esto de Sanamente? Se los mostramos a nuestros niveles operativos y tácticos mediante un video y a nuestro nivel directivo se lo contamos en una mesa de trabajo. En la fase y después de esto hacemos un ejercicio de contextualización que ya les voy a explicar claramente en qué consiste. De este ejercicio de contextualización se genera un informe en el que nos dicen en cuál nivel de desarrollo estamos, si estamos en la fase o en el nivel 1, 2 o 3. Y a partir de ello nos proponen algunas acciones de intervención que se llamarán pues vamos caminando, vamos empezando o construyendo nuevos caminos. Y finalmente, pues tendremos nuestra fase número 3, en la que revisamos nuestros resultados, vemos cómo nos fue nuestro ejercicio de intervención, establecemos si cambiamos de nivel, si por ejemplo estábamos en el nivel 2, ahora ya estamos en el nivel 3, o si estamos en el nivel 1 y pasamos al nivel 2, o si estábamos en el nivel 3 y nos mantenemos ahí, o si de pronto tuvimos un retroceso que puede pasar. Y a partir de allí pues generaremos unas recomendaciones para la mejora. Esta fase de conocimiento previo, que es súper importante, porque es esa fase en la que nos permitimos entender cómo es la organización, y en este ejercicio de salud mental pues lo que hacemos es entender cómo hablamos en la organización, cómo nos relacionamos, cómo solucionamos los problemas, cómo afrontamos los temas de gestión de los trastornos, enfermedades y adicciones en la organización, cómo hacemos la gestión de la convivencia que mencionaban por allí cuando yo pregunté qué era la salud mental, ¿cierto? De preguntarnos estas cosas, que lo hacemos en un ejercicio que llamamos de caracterización,
en el que revisamos 16 ítems estratégicos que nos permiten conocer cómo hemos venido gestionando la salud mental en la empresa. Pero pues como a veces pasa, obviamente en sus empresas no, sino en empresas de otros países, que las cosas están escritas, pero en realidad no ocurren, hacemos algo adicional. Y es que hacemos un ejercicio que llamamos mesa de trabajo, al que invitamos a personas de los diferentes niveles de la empresa. Entonces invitamos a representantes de los trabajadores, por ejemplo, a los miembros del COPAS, a los miembros de la brigada, del comité de convivencia, a algunos representantes de nuestros supervisores, coordinadores o directores de medios tecnológicos. Invitamos también a algunos representantes de la alta dirección y les pedimos que hablemos, y allí ya empezamos a utilizar. ¿Se acuerdan que yo les decía que utilizábamos la arteterapia al comienzo? Entonces aquí ya empezamos a utilizar la arteterapia, hacemos un ejercicio basado en un modelo que se llama Design Thinking, en el que a partir de imágenes las personas empiezan a hablar de lo que entienden sobre la salud mental. Entonces les preguntamos un poco acerca de cuál es nuestra política de prevención de adicciones, de cómo manejamos y actualizamos nuestra información sociodemográfica, de cómo hacemos la evaluación o valoración de los peligros psicosociales en la empresa, de qué acciones de capacitación y desarrollo de habilidades tenemos en la compañía. Y adicional a la mesa de trabajo, hacemos algo que se llama una encuesta de percepción. Esta es una encuesta que tiene 16 preguntas que le aplicamos a todos nuestros colaboradores, ojalá, y si no podemos a todos, porque a veces pasa, se la debemos aplicar como mínimo al 52% de la población trabajadora para que tengamos un escenario de participación. Ustedes saben que en la estadística una cosa es que una encuesta sea representativa, que puede ser con el 10% de la población, otra cosa es que sea participativa, que la hacemos con el 52%. ¿Listo? Y a partir de triangular esta información, es decir, lo que identificamos en la caracterización, lo que tenemos escrito en la empresa, lo que nos dijeron en nuestra mesa de trabajo los participantes, más lo que nos dijeron en la encuesta de percepción, establecemos un informe en el que te decimos, señora empresa, este es tu nivel de desarrollo con respecto a la gestión de la salud mental y estas son las acciones que puedes desarrollar para empezar a generar un escenario de bienestar, salud y seguridad en el trabajo, es decir, de salud mental. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la fase número 1? Sí, señor. Sí. La batería de riesgo psicosocial es un insumo. Pensemos un poco en que la gestión de la salud mental, como les decía, es algo que incluye todo lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, en relaciones laborales, en bienestar de los colaboradores, ¿sí? Entonces no podríamos pensar que la salud mental es solamente lo que hacemos en la gestión de los factores o peligros psicosociales, porque ese es solo uno de los peligros a los que están expuestos nuestros colaboradores. La gestión de todos los peligros es la gestión de la salud mental. Entonces, cuando hacemos la caracterización de la organización, de nuevo, esta es mi parte favorita, como se dan cuenta. Cuando hacemos la caracterización de la organización, vamos a preguntarte sobre la aplicación de la batería. Es que la aplicación de la batería es un requisito legal que a partir del 30 de junio que se levantó el estado de emergencia tenemos que empezar a cumplir. Entonces yo me imagino ya todos están ahí actualizando cotizaciones y viendo cómo vamos a hacer la evaluación. Entonces vamos a preguntarte sobre la aplicación de la batería y la implementación de acciones de control, ¿sí? Pero ese va a ser solo uno de los 16 ítems que vamos a evaluar. La encuesta lo que va a hacer, que también va a contemplar la batería, es preguntarle a los trabajadores, usted participó en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y usted conoce los resultados y sabe qué va a hacer la empresa para gestionar los resultados. ¿Sí? Digamos que son instrumentos diferentes porque uno está orientado a definir el perfil de riesgo psicosocial, que es lo que hace la batería de riesgo psicosocial, y el otro instrumento pues está orientado a medir nuestra gestión como empresa de la salud mental. ¿Sí? ¿Con eso respondo tu pregunta? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que definimos nuestro nivel
de desarrollo de la gestión de la salud mental, que les va a decir sanamente, les va a decir, bueno, señor empresa, tú estás en este nivel de desarrollo, vas a tener unas tareas individuales como organizacionales más bien que desarrollar, y hay otras tareas en las que ARL AXA Colpatria te va a poder acompañar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede que te digamos, necesitas aplicar la batería de riesgo psicosocial. ¿Cierto? Puede ser que eso haga parte de las recomendaciones que te demos. Pero adicional a eso te vamos a recomendar participar en algunos de estos talleres. Si nosotros nos encontramos en el nivel número 1, la empresa tendrá que desarrollar el taller de formación y aquí continuamos implementando herramientas de arteterapia, porque como ustedes ven, todos estos son talleres experienciales, iba a decir interactivos, pero bueno, pueden ser interactivos porque estos talleres se pueden hacer tanto virtuales como presencialmente. Si me preguntan, prefiero que se hagan presencialmente porque lo que queremos es que las personas construyan conceptos desde el desarrollo del taller y a veces en la virtualidad, imagínense si aquí en la presencialidad a veces nos dispersamos, en la virtualidad nos pasa a veces un poco más. Entonces, pues es más chévere que lo podamos hacer de forma presencial. Sin embargo, todos estos talleres están diseñados para desarrollarse tanto presencial como virtualmente, porque entendemos que las condiciones operativas de las organizaciones muchas veces requieren que hagamos ejercicios virtuales en los que podamos conectar, por ejemplo, a colaboradores de diferentes ciudades del país. ¿Listo? Entonces, pues habrá unos talleres específicos de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, como les decía. Si estamos en el nivel 1, desarrollaremos el taller ¿Cómo le hacemos a la gestión de la salud mental? Si estamos en el nivel número 2, desarrollaremos el taller ¿Qué estamos haciendo con la gestión de la salud mental? Y si estamos en el nivel número 3, desarrollaremos el taller Tejiendo redes desde el conocimiento. Sin importar en cuál de los 3 niveles nos ubiquemos, vamos a tener que desarrollar un taller que se llama Dinamizador del Aprendizaje. Esta es una actividad lúdica pedagógica en la que nuestros colaboradores y los participantes en el taller van a poder identificar cuál es ese sistema de recuperación que tenemos en la empresa, cómo nos comunicamos y cómo podemos empezar a construir relaciones sociales saludables en el trabajo. Adicional a estos 3 talleres que les acabo de mencionar, más el taller transversal, puede ser que a partir de los hallazgos tengamos que desarrollar algunos de los talleres que vemos aquí. Puede ser que tengamos que desarrollar 1 o 2 o todos los 5 porque realmente nuestro nivel de desarrollo esté muy bajo, lo cual no es malo, lo cual es una oportunidad, eso es muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, los 5 talleres opcionales que dependerán de nuestra caracterización o el nivel de desarrollo que tengamos en salud mental son el taller Zoom Sanamente, en el que trabajaremos los conceptos asociados a psicoeducación, qué es una enfermedad mental, qué es una enfermedad, cuál es la diferencia entre un trastorno y un problema mental y cuál es la definición que tenemos aquí en esta empresa de salud mental. El taller Vivir Sanamente, que es un taller que está orientado específicamente a la prevención y al consumo responsable de sustancias psicoactivas, y el taller Ciclo Vital Sanamente, que está orientado a desarrollar un poco la percepción que tenemos de nuestro ciclo vital y el momento que tiene nuestra historia de vida en la organización en la que estamos. El taller Nuestro Lugar Sanamente, que está orientado a cómo gestionamos las relaciones sociales en el trabajo para construir entornos de trabajo colaborativos, y el taller Somos Cambio Sanamente, que como su nombre lo indica, está orientado a trabajar en la gestión del cambio y el afrontamiento de las situaciones que pueden existir derivadas del estrés. Listo. Y finalmente, creo que otra vez pasó. Bueno, listo. Estos son los talleres opcionales. Este es el final de nuestra fase número 2. No sé si aquí tengamos alguna duda sobre la fase número 2. ¿Súper clara? Listo. Finalmente tenemos nuestra fase número 3, en la que lo que haremos es revisar cuáles fueron los resultados que tuvimos. Cuando nosotros desarrollamos la fase número 1, establecimos unos indicadores de gestión con respecto a lo que vamos a hacer en la fase número 2, entonces vamos a revisar estos resultados y para entenderlos
porque es que el tema de la salud mental es un tema que tiene mucho que ver con la percepción que tienen las personas de bienestar. Fíjense ustedes que yo les pregunté, por ejemplo, qué era salud mental y nos surgieron muchas palabras diferentes, entonces no podemos esperar que para todos signifique lo mismo, ¿cierto? Porque la percepción funciona así. Yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes que piensen en un árbol y ¿todos pensaron en un árbol? Probablemente alguien pensó en un pino, otros en un guayacán, otros en un ocobo, bueno, en diferentes tipos de árboles. Y así ocurre con la percepción. Entonces, pues es muy importante volver a ver cómo está la gente percibiendo nuestra gestión de la salud mental. Hacemos nuevamente la encuesta, hacemos nuevamente nuestra mesa de trabajo y a partir de allí podemos construir una línea base que nos va a permitir ir viendo cómo se va desarrollando en la historia de nuestro sistema de gestión la salud mental en el trabajo. Bueno, pues esto era lo que quería compartirles. Siento que corrí un poquito porque tenía como un poco de premura, pero no sé si tienen, creo que tenemos espacio para hacer preguntas, si tenemos preguntas, si hay alguna observación, felicitaciones, lo que consideren que quieran en este espacio. Sí, te escucho, pero creo que el micrófono no está sirviendo. Sí, creo que el micrófono no sirve. Ministerio de Trabajo sobre las baterías de riesgo psicosocial, que el modelo es el del ministerio. ¿Eso venía así o es nuevo? ¿Y qué fecha habría para aplicar esas baterías de acuerdo a esa norma que salió recientemente? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, este ejercicio que se hizo, esa encuesta, digamos, se hace con ustedes, con AXA Colpatria, y todo este desarrollo tiene costos, hace parte de la reinversión. ¿Cómo es ese manejo? Ok. Gracias. Bueno, la primera pregunta te la puedo contestar ampliamente, la segunda pregunta ya te voy a contar cómo podemos responder. La primera pregunta con respecto a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Recordemos que hasta el 30 de junio estuvo vigente la circular 0064, que tenía los requisitos mínimos para la gestión de los factores psicosociales durante el estado de emergencia, ¿cierto? Y allí en esta circular nos habían dicho que como la batería de riesgo psicosocial había que aplicarla a papel y lápiz y en presencia de un psicólogo especialista y que primaba la vida de los trabajadores, no íbamos a hacer aplicación de la batería hasta que finalizara el estado de emergencia por COVID-19. Una vez se levanta el estado de emergencia, ¿qué tarea nos queda? Aplicar la batería de riesgo psicosocial. De hecho, la mayoría de las empresas llevamos 2 o 3 años sin haber hecho la aplicación de la batería, porque si en el 2019 tuvimos una puntuación media o baja, pues no teníamos que aplicarla en 2020, en 2021 seguíamos en estado de emergencia, entonces pudo que se nos hubiera prorrogado el tema un poco. El instrumento, efectivamente, para aplicar, digamos que la evaluación, la resolución 2646 nos dice que tenemos que evaluar, monitorear y controlar los factores de riesgo psicosocial, dice la resolución. Ese es un tema ahí de denominación, porque es que la resolución es muy viejita. Nos dice que tenemos que evaluarlos y nos dice que tenemos que hacerlo con una herramienta que esté validada en Colombia. En este momento, la única herramienta que está validada en Colombia y que es reconocida por el Ministerio del Trabajo es la batería para evaluar los riesgos psicosociales que hizo la Universidad Javeriana en el año 2010. Entonces, pues eso no es nuevo, sino es desde el 2010. Digamos que esa es la única herramienta que está validada. Así que si un inspector de trabajo nos visita, lo que quiere ver que aplicamos fue la batería para identificar el riesgo psicosocial que hizo la Universidad Javeriana y el Ministerio de la Protección Social, porque en ese momento se llamaba así, en el año 2010. ¿Listo? Creo que con eso respondo la primera pregunta, ¿sí? El tiempo para aplicarla.
No nos han dicho que haya un tiempo específico. En este momento no hay una comunicación oficial adicional a que se levantó el estado de emergencia. ¿Qué les recomendamos desde la consultoría? Pues programemos la aplicación lo antes posible. Tengámosla establecida en nuestro sistema de gestión. ¿En qué momento del año 2022 voy a hacer la aplicación de la batería de riesgo psicosocial? Tratemos que no sea más allá del 2022. Sí, es la recomendación. ¿Listo? Y sobre los costos de Sanamente, pues digamos que Sanamente tiene 5 versiones y esas 5 versiones van a depender un poco de la cantidad de colaboradores que queramos incluir en el proceso y de la profundización que le queramos dar al ejercicio. Entonces, la recomendación allí es contactar a nuestro asesor en prevención y programar una reunión con Nixus para que podamos hacer una propuesta específica de cómo implementaríamos Sanamente en nuestra empresa. Estaremos súper atentos a esa llamada para hacer la programación. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Todo fue muy claro o no entendimos nada? Una de las dos. Listo, todo muy claro. Bueno, entonces pues ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy. Que tengan un cierre de congreso muy agradable. Muchísimas